encuentro tan intenso tuyo con Raúl Ruiz, que Sí. algunos dicen que él es un torrente de cine al inicio de los 70. Y tú eres parte de ese torrente porque haces 7 obras con él, que es mucho. Bueno, yo en las 7 u 8 películas que hicimos con Raúl, el trabajo fue exactamente igual, ¿no? Buscamos a través de mí, de mis vivencias, al personaje. No, no, uno que se llama Osvaldo y que es un diputado comunista, tiene mucho de mí, ¿no? Mucho de mí. Vengo llegando de la mina a Molana y vengo, compañeros, deshecho por dentro. Momento, compañero. Momento, compañero. Momento. He visto allí un espectáculo sobrecogedor, compañero. Allí, el catre que usaba antiguamente el minero ha sido cambiado por una pirca con tierra, compañero. En lugar de tazas, usan tarros durazneros. Los pirquineros están trabajando en peores condiciones que hace 100 años o 200 años atrás, compañero. Se filmó justamente en la campaña, el año 70, en la campaña de Allende, es decir, la campaña presidencial. Nosotros éramos allentistas todos. Mira, me encontré con una cita, una declaración de Raúl, que decía que el cine en tiempos de la UP que él hacía era o de sus preocupaciones personales, o era hit prop, o era de las controversias políticas del momento. Entonces, en el fondo, yo creo que esa quehacer, que cita Lenin incluso con ese nombre, es de la controversia política del momento, ¿no? Evidentemente que sí, claro. Nosotros filmamos, era semidocumental la película porque la filmamos dentro de la campaña. En una parte de la película yo estoy en una concentración de la precandidatura de Pablo Neruda, que yo estaba en ese comando, ¿no? Después, evidentemente, me pasé al comando del candidato único, que era Salvador, ¿no? Salvador Allende. Claro, entonces fue filmada ahí adentro y con presencia de la CIA incluso de la película, ¿no? De alguien que llegaba de Estados Unidos a eso, a tratar de que Allende no fuera elegido, cosa que resultó totalmente premonitoria, ¿no? Exactamente. Entonces, muy interesante como ya entonces Ruiz está combinando la ficcionalización con el documento, Por ¿cierto? O supuesto que sea, sí. metido, enraizado en los hechos que estaban ocurriendo. Siempre hicimos un trabajo así, a través de 2 o 3 conversaciones con él y viendo por dónde podía ir el personaje, ¿no? La colonia penal también, ahí tienes, ¿no? Que ubicamos una isla imaginaria en la frontera con el Perú, en el mar, ¿cierto? Y allí era una colonia penal, pero que tenía un gobernador que era yo, que era curiosamente tenía acento centroamericano. Pero Ahí, hablaban un idioma especial que se llamaba cautiveño, ¿no? Que lo inventamos nosotros, lo inventó Raúl. Y sí, y hablábamos y sabíamos el significado de lo que estábamos hablando. No era inventado, sino que estaba en el libreto, ¿no? Pero a través de ese libreto sí íbamos improvisando el personaje totalmente. esa película está basada en un cuento corto de Kafka. Sí. Y tú eras un gobernador de esa isla. ¿De qué tipo de gobernador? Era, era como una especie de dictador dentro de la colonia penal, ¿no? Que
es entrevistado por una periodista, ¿no? Que llega de fuera, que lo hacía la Mónica Echeverría también, ¿no? Como las películas de Raúl no tienen un cuento, digamos, porque no trata de narrar cuentos, sino que de las cosas que ocurren, ¿no? Entonces él va grabando, iba filmando lo que ocurría, no lo que pasaba, ¿no? De repente si había un personaje por ahí sentado en una mesa, hablaba con él y lo filmaba, ¿no? Y entablábamos un diálogo. Muchas veces lo hicimos eso. Entonces, no pretendía hacer eh, digamos, darle un contenido a su película, sino que filmaba lo que iba pasando, ¿no? Con una pincelada de guión. A mí siempre me sorprendió por qué yo me entendía tan bien con Raúl. Descubrimos con el tiempo que parece que nuestra raíz chilota nos hacía, ¿cómo se llama?, tener un lenguaje propio, ¿no? Entonces él me hablaba en chilote de repente y yo le contestaba en chilote y me acuerdo perfectamente que el litín que estaba con nosotros, como ya empezaron a hablar en chilote, esto ya no les entiendo, ¿no? Y eso, teníamos una comunicación muy especial con Raúl. Nos entendíamos muy bien, conversábamos mucho, caminábamos mucho y tomábamos mucho también. Y esas conversaciones de curado, pero que son totalmente auténticas, que uno las ha vivido, uno las ha vivido muchas veces en la bohemia, en la noche, ¿no? Y en el día también. Entonces, de alguna manera, él partía de hechos de la realidad, de hechos vividos por sus protagonistas actores, pero como Sí. que lograba una dimensión alegórica. Ahora, mire con cuidado. Esta se refleja allá. Eso es. Pasando de largo hasta la del mesón. Ahí. Y esa con la de la calle. ¿Eh? Ese puntito que aparece de repente, ¿qué será? Nada. Tanto como nada, no. Es la estación Mapocho. Esa raya es el Mapocho, ¿Cómo sabes? porque es más grande que esta otra, que viene a ser Independencia. ¿Pero dónde está la moneda? A ver la lucecita. Gracias. La tapa del San Cristóbal. Ay. Si tuviéramos un par de botellas frente al Far West y otra en la esquina. Dos al Far West y otra en la esquina. Ah, mira, señor. Personaje totalmente surrealista. Eso está basado también en un personaje que se decía poeta, pero que nunca nadie le conoció ninguna poesía ni publicó nada, ¿no? Esa era su historia. Y a través de eso, entonces, buscamos este personaje, Braulio se llama, ¿no? No sé por qué. Nos recordábamos tal vez de Braulio Arenas en ese momento, no sé, ¿no? Y le pusimos ese nombre y claro, y soñaba y inventaba esa historia de que había tenido un pacto con el diablo y todo, ¿no? Y que el diablo quería saber cómo iba a ser Chile en el futuro, y el diablo lo que le muestra a Chile en el futuro que es igual al del presente. O sea, en la promesa de la modernidad no existe, nos vamos a quedar siempre, digamos, en una cancelación del proyecto, ¿no? en un fracaso, ¿ah? Deambulando de fracaso en fracaso. De proyecto en proyecto, Claro. para hacerlo más positivo. Nadie dijo nada también es bien masculina. Yo la vi hace poco, que está en internet, y Sí. sentí que para ustedes el mundo de la bohemia es un mundo muy de hombres. Y es la noche y son como 4 o 5 hombres tomados de los hombros, caminando en una noche sin fin. En Nadie dijo nada. También tú vienes Sí. al bar
donde están estos jóvenes, digamos, que son profesionales, pero lo pasan mejor tomando en el bar, y tú llegas como el poeta. ¿Qué es ese poeta un poco Sí. venido a menos, a ofrecer algo, como un encantador, pero al final, digamos, necesita sobrevivir y es capaz de encantar a Cuenta su historia. nosotros? ¿Ah? Claro, sí, era así. Una de las pocas personalidades nocturnas, bohemias, era la Estela, ¿no? Ujú. La poeta se dice ahora. La poeta Estela Díaz, ¿no? Ya, Que claro, que ella existía, un poco de ella hay en el personaje de la Hacienda Román, ¿no? ya. En la película. Un poco de que andaba, porque era buena para los puñetes y todo eso. La Estela era buena para los puñetes. Ah, sí. Ya. Sí, Porque también Raúl Ruiz introduce en Los Tres Tristes Tigres, pero en otras obras, como la necesidad de que toda esa marginalidad a veces de esos personajes o que viven como en los suburbios, en algún momento esa frustración o ese desamparo revienta. En esto mismo de recrear situaciones que de repente tienen como una caldera que va a explotar. A mí me interesa también la expropiación del año 71. ¿Dónde ves? Parece que la gente quiere saber nada con eso de la entrega del fondo. ¿Cómo no va a querer nada, hombre? No, pues no quieren saber nada. Pero si tienen que entregarlo. Nada, hombre, ¿qué es eso? No, dígale que tienen que hacerlo nomás, se acabó. No, pues sí. No, se molestaron un poco los antepasados. No, si son gente muy buena, son gente que viene aquí continuamente. Se los llama y vienen. Y además, son de equipo. Sí. Ellos han trabajado aquí. Sí. Me imagino. Ese que es el problema. Estamos en el gobierno de Allende, se está realizando la reforma agraria más intensiva de lo que lo hizo la democracia cristiana, y hay mucho conflicto en el campo, ¿no? Es interesante cómo ahí se arman como arquetipos, ¿no? Está el dueño de fondo, está el capataz, que me parece que eres tú, está el funcionario de la CORA o del INDAP. ¿Cómo se hizo? No sé, pero me dijo, tú eres el capataz. Algo también debo haberle contado yo de algún capataz. Ah, le había contado que conocí un capataz que, ¿cómo se llama? Que echó a su padre del fondo, donde era capataz, lo echó porque el papá había matado un pollo que era el patrón. Entonces, los capataces son muy apatronados, ¿no? Y la gente dice en el campo, decía en esa época, las cosas han cambiado, creo. Decían, no, si aquí el patrón no es malo, no es mala persona, si hasta se toma unos tragos con nosotros, el malo es el capataz. Aquí tenemos de nuevo a Jaime Badel como el patrón, el que tiene un poder. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué me dice? ¿Qué pasa? No pasa nada. Está bastante igual. No, pero usted sabe la determinación que yo he tomado. El fondo ya se va a entregar. Aquí está el ingeniero agrónomo de la CORA y voy a entregar el fondo. Voy a entregar el fondo con la reserva, usted ya sabe, con las casas y con todo. Y yo me voy. No me gustaría que usted se fuera porque estamos tan acostumbrados con usted siempre. ¿Ya que no quiere? Pero ¿cómo lo vamos a dejar? No puede ser. No, si ya la determinación está tomada. Ya es un hecho. Y yo recuerdo que tú como capataz y Nemesio como el dueño de fondo se tiran en contra del expropiador para evitar, digamos, que les quiten el fondo, ¿no? Claro. Y los que realmente matan al expropiador, al funcionario, son los campesinos, claro. Entonces, de alguna manera yo siento que Raúl Ruiz como que explora las contradicciones del tiempo de la Unidad Popular.
Porque Claro tú que sí. puedes tener un discurso muy como épico, ¿no? Diciendo, sí, vamos a hacernos dueños de las tierras y de las fábricas y el socialismo ya viene, pero él exploraba las contradicciones de esa situación. Él trabajó en una fábrica que había sido, digamos, expropiada a instancias de los propios obreros que se la habían tomado. Entonces, él finalmente fue como hacer esta, como documental, pero descubrió que los obreros tenían una tremenda vena artística y que podían cantar, etcétera, y de documental pasó a ficción, con los obreros actuando su propio rol, digamos, de obrero que están, digamos, a cargo de su fábrica, ¿no? Entonces él tenía esa capacidad de poner a actuar o incorporar a su cine a las personas reales que muy rápidamente ponía en situación y ya. Y lo otro que hacía, es decir, que tenía Raúl, era un conocimiento del lenguaje, o sea, la forma de hablar del chileno, ¿no? Increíble, increíble esa observación. Yo tengo por ahí, no lo pude encontrar, lo busqué mucho, digamos, una declaración de Raúl de qué es lo que es el lenguaje chileno, Oh, ¿no? Hablar con puntos suspensivos, ¿no? Saltarse los verbos, dice como lo... ¿no? Y así es. La primera frase de Tres Tristes Tigres es lo que dice el chofer de la micro, que dice, los que se quedan conversando, la máquina se va nomás. ¿Por qué? Porque había una personaje de Nelson Villagra, si no me equivoco, conversando con su hermana que estaba en la vereda. Hablaban allá, decían cosas, no sé, algo, eso no me acuerdo lo que decían. Pero la reflexión y el anuncio del chofer era ese. Los que se quedan conversando en la máquina se van nomás. ¿No? Se salta todo, va al meollo. ¿No? Y así hablan los chilenos, hablamos los chilenos. la ambigüedad de los La personajes. ambigüedad, ¿Mm? sí, la ambigüedad es lo más, digamos, es el tema central, ¿no? El más o menos, qué sé yo. Y eso le pasa al chileno en general. Mm. Cree que lo dijo y no lo ha dicho. Ujú. En el fondo sí lo ha dicho, pero de otra forma. O Claro. sea, con la pausa, o qué sé yo, con la respiración. Y curiosamente, lo que proponía Raúl era la desdramatización del actor. Ujú. A ver, ¿Entiendes? O sea, que el actor no actúa. En Los Tres Tristes Tigres, la escena que tengo con Villagra, ¿no? En el que estamos los dos curaditos, ¿no? Nos hizo, a Nelson y a mí, nos hizo tomar una caña de vino, una caña grande de vino. Tiene que tomársela toda. No nos curamos, pero sí ¿cómo se llama? Nos movilizó todo el cuerpo y sentimos en ese paseo que era una caminata por el restaurante de Bandera, un restaurante, y allá que yo le comentaba algunas cosas, ¿no? Y le pedía 50 pesos prestados. No, no estaba curado, pero sí estaba con la reacción física, fíjate, interna, y se notó. Eso se notaba. Ahora están curados. No estábamos curados. Pero sí estábamos motivados, ¿no? claro. Y entonces por eso es que resulta tan real todo, tan creíble. Ujú. Claro, porque está funcionando todo. No es una actuación. Aquí veo que tú también trabajaste en televisión con un ¿Sí? personaje que dice un unipersonal y que se llama el Capitán Surazo.
lo inventó don Antonio Skármeta, Ah, padre. ya. Me ubicaba y me dijo, quiero hacer en televisión un personaje que se llama el Capitán Surazo, porque en Brasil hay uno que se llama, en la televisión, el Capitán Furazao, ¿no? Entonces él quiere el Capitán Surazo. ¿Y de qué se trata? Es un capitán retirado de barco mayor que cuenta historias, ¿no? Y Ah, aquí está la primera historia, y la sobre la serpiente de mar. Ya yo agarré el artículo, por supuesto, e inventamos este personaje. Inventamos esto, me hice el maquillaje, la ropa, qué sé yo, y, y él tenía la entrada en el Canal 9 de la Universidad de Chile. Y ahí lo hicimos un año. Un año nos fue muy bien. Fui muy bien criticado y la gente me reconoció como el Capitán Surazo. Y alguien se interesó, alguien supo y me contrataron por un año más en Valparaíso. ¿tú ibas Por eso, haciendo los guiones para tu personaje? yo lo hacía don Antonio. Ah, Antonio Skármeta. Ya. Sí, él lo escribía. Y bueno, y con el director hacíamos la puesta en escena. La puesta en escena en Valparaíso fue mucho mejor que la de aquí de Santiago, por supuesto, ¿Ah, sí? porque usamos el puerto. Porque Fuimos era a un grabar capitán de barco, ya no era el al- capitán, los capitanes del papá de Raúl Ruiz, pasaste a ser tú el capitán. grabamos en el dique flotante que había en Valparaíso, y filmamos en el puerto, filmamos, grabamos, ¿no? Así, fue mucho más rico allá, mucho mejor la puesta en escena, mucho Mm. mejor que en Santiago. Aquí estaba yo sentado ahí y me enfocaban a mí y ponían cuando mucho, algunos dibujos que generalmente llevaba yo. O llevaba un caballito de mar, qué sé yo, lo llevaba yo. Pero no, me parece que se hizo todo un montaje, fue muy bonito y además, por ejemplo, los liceos, en los colegios pedían, tenía un montón de cartas, no, fue muy bien en Valparaíso. Bueno, Para en que esos guiones que me entregaba Antonio, yo los memorizaba o no. De repente también me iba yo, porque a mí me gusta contar historias, así que de repente me iba yo por mis propias historias. Soy chilote, medio chilote, mi mamá era chilota, así que me gusta contar historias. Pero duraba media hora el programa, Ujú. solo. Era bastante. Sí, porque veo que detrás tuyo, entre las dos ventanas, hay un barco, que ¿En qué parece barco? lo que te interpreta, ¿no? También veo que tú trabajaste en algo que se llamaba Departamento de Cultura de la Presidencia de la República, el Sí, año ¿cómo no? 71, en Sí, el cual tú hacías un trabajo de improvisaciones sobre problemas contingentes para grupo de teatro. sí, me llamaron para eso. Llamamos a varios actores profesionales. Yo los inicié en la improvisación. Yo les ponía un tema, entonces que hicieran la improvisación ahí, porque de lo que se trataba es de que en el tren de la cultura, mira cómo se llama el tren de la cultura, que partió de aquí de Santiago y fue hasta Puerto Montt, visitando lugares en todo, con un equipo, ahí había músicos, había teatro, había ballet, de todo. Entonces se iban a las localidades, a las poblaciones, y entonces interesante es que digan los pobladores y ojalá estén dentro de la improvisación, ¿cierto? De problemas que tienen ellos, de eso se trata. Entonces, eso había que estar preparado para eso. El actor tenía que llevar a los pobladores al hecho teatral. Y eso hicimos.
y fue muy bueno, y le fue muy bien. Es similar a cómo trabajaba Ruiz contigo, ¿no? Llegar a una situación Claro, real, las claro, personas verdaderas de ese medio, poner un tema, improvisemos y exploremos lo que nos está pasando y por qué, sí. Fue ¿cierto? muy interesante. Yo no fui en toda la gira, fui a hacer una revisión allá por Concepción, Lota, Coronel, y resultaba muy bien, y la gente se interesaba y subía al escenario a actuar, ¿no? Y decía, y alegaban por sus problemas, no, pues no hay derecho que no tengamos, qué sé yo, lo que sea, agua o lo que sea. ¿No? No, fue muy interesante y sí, produjo una movilización en la gente, que de eso se trataba. Sería interesante recordar el teatro Tecnos, me sumaron al teatro, ¿no? Al teatro Tecnos. Y con el teatro Tecnos hicimos una labor en gira, realmente una experiencia extraordinaria con el teatro Tecnos. Unas obras de, mm, de la María Asunción Requena, El Pan Caliente, de Dragún, La Heroica de Buenos Aires, Mariana Pineda, García Lorca. O sea, con eso y fuimos hasta Punta Arenas. Magnífico. ¿Y se presentaban en locales como sindicales, de barrio o en los teatros? En todas partes, en teatros, ¿no? En teatros y llevábamos mucha gente al teatro. Ya, A que fueran al teatro, también acostumbrar que la gente vaya al teatro. eso, está muy Sí, bien, sí, claro. sí. Pero fuimos a Tierra del Fuego, estábamos motivados por eso, para llevar el teatro a todas partes, ¿no?